Y bueno, a disposición con la información, con lo que vivimos en el Chaco como chaqueños, con todos los desafíos que hay, tantos ambientales, climáticos, infraestructura, logística y presiones sociales. En esto tenemos que hacer directamente un paréntesis sobre el reclamo que hacen, la falta de infraestructura y bueno, también el esfuerzo, sabemos, del sector privado que hacen para poder, digamos, convivir con esta necesidad en el campo, ¿no? Sí, si nosotros miramos la infraestructura que tiene el Chaco hoy en día en relación a la producción, uno puede decir, no hay una relación costo-beneficio que diga las inversiones son extremadamente altas para una pequeña cantidad de población o sector productivo comparado con la región oriental. Si se toma ese análisis, la ruta Transchaco nunca se hubiese hecho en su momento, teniendo en cuenta que no había todavía semejante producción para justificar esa inversión, ¿verdad? Porque el Chaco son todo distancias, ¿verdad? Es todo lejos, es todo distante. Si miramos la parte de energía eléctrica, la ANDE tiene el compromiso de llevar energía eléctrica a todo ciudadano paraguayo, sin embargo, la mayoría de la gente fuera del área de la colonia no tienen conexión eléctrica. Y si no fueran por las alianzas públicas-privadas de rutas, de comisiones de salud, de comisiones pro electrificaciones, esa red, esas rutas, esos programas no se desarrollarían. Sumado a la falta y la carencia de infraestructura y bueno, y que sabemos esto tiene mucho que ver el sector privado para poder oxigenar al Estado de cierta forma en este punto, también tienen que lidiar con otros problemas que son las plagas bueno, afectan directamente a la producción en el campo, en el caso de la soja, maíz, trigo. Tenemos que hablar específicamente de las langostas. Nuevamente están atacando a la producción en el campo. Mira, el Chaco no es nomás así que se le denominó infierno verde. Históricamente se lo conoce así, ¿verdad? Por la dureza que tiene esa ecorregión. Y las langostas ya eran las plagas conocidas en los años 40, 50 de mis abuelos, que aparecían nubes y se comían los algodonales y todos los cultivos. Hoy en día eso ya está un poco más controlado. Hemos tenido año pasado, antepasado, ondas muy fuertes de langostas de una variedad, pero hay una especie que es la langosta chiquitita que coma los pastos, que aparece todos los años en mayor o menor cantidad, y esta es la época normal y que se tiene que cuidar. Hasta hoy estaban más relacionados a las pasturas, digamos, destruyendo las pasturas, pelando las pasturas, pero a medida que ingresa la agricultura, esa también está expuesta de la misma manera y que se tienen que tomar las medidas, digamos, de prevención. Cuando hablamos de langosta, ¿nos referimos a un solo tipo de langosta o hay varios tipos? Hay por lo menos 3 tipos de langosta que atacan normalmente en mayor o menor cantidad, pero esta es la langosta que todos los años está en todas las pasturas y que si están las condiciones se desarrolla más o menos fuerte y bueno, muchos de los ganaderos tienen que entrar a fumigar, inclusive con fumigación aérea. El año pasado justamente hablábamos de una invasión importante que afectó a varios cultivos, pequeños productores, grandes productores, todo tipo de cultivo afecta. Sí, esa es una variedad de langosta que no es muy frecuente y avanza en forma, digamos, sistemática, mientras que la langosta que hoy está apareciendo es una langosta que está en todo el Chaco, desde Agua Dulce hasta Pozo Hondo. Hay ciertas pasturas como el Tanzania que lo ataca menos, pero la pastura, digamos, de mayor diseminación como el Gatton Panning, el Buffelgrass, tienen un ataque más fuerte, ¿verdad? Esa langosta más grande que apareció el año pasado son las que atacan también cultivos, algodón, soja, pero hay que cuidar, hay que estar muy atento, hay que estar previciendo, y como muchas de las pasturas hoy en día son pasturas bajo el sistema silvopastoril con abundantes árboles dentro de las pasturas, la fumigación aérea, que es la más eficiente, más rápida para controlar grandes áreas, se dificulta, ¿verdad? Y hay que entrar con tractores, con chorro al aire tipo jumbo, etc. ¿Se puede ver afectada la producción? Sí, sí. Ya, en muchas zonas hoy en día la pastura está afectada y si no hay un acompañamiento climático de buenas lluvias, inmediatamente que se venga la pastura, eso produce un decaimiento de la producción ganadera, que es a gran escala en el Chaco porque afecta a muchas zonas
Y en caso específico de la agricultura, uno está más encima, controla más fácil. Las fumigaciones son hechas inclusive de noche porque son campos limpios, entonces sí se puede controlar mejor. En este sentido, y tomando como ejemplo otras temporadas o años anteriores, ¿en qué porcentaje se puede hablar en promedio por lo menos de lo que puede afectar en la producción específicamente? Puede afectar fácilmente un 10-15% de la producción, pero así de entrada. Uno viene de un invierno, comienzan a aparecer las lluvias, hay un rebrote, la pastura viene, el ganado se recupera y apenas está bien recuperado, a partir de diciembre ya aparecen esto. Y cuando te entran un potrero, te pelan el potrero, ¿verdad? El ganado está mugiendo, hay un olor, no le gusta por el sabor que dejan, y queda prácticamente el tallo nomás de la pastura, ¿verdad? Porque cuando empieza a reverdecer, atacan. Atacan, inclusive las pasturas altas, cuando ya tienen porte alto, ¿verdad? Entonces, en este momento hay zonas en el Chaco que hay un veranillo seco, hace 30 días que no llueve, y no hay esa recuperación inmediata después de que se hayan, digamos, atacado una parcela, ¿verdad? Y hay gente que tiene que bajar eso con un rolo, adentrar a mecanizar para promover el rebrote. Pero en este momento estamos saliendo de otra plaga más importante que nadie se dio cuenta, que sí los productores del Chaco lo vimos muy fuerte, que es la cigarriña. Esta langosta no es todavía tan fuerte como fue la cigarriña en las pasturas hace un mes atrás. Llovió mucho, mucha humedad, mucho calor, pasturas altas, no hay sol al suelo y aparece un bichito que pone una especie de espuma alrededor de las plantas, es un hongo, y la planta muere. Uno va volando en plena época verde de lluvia y ve que todo está marrón. Está por la cigarrilla. Debido a la cigarriña. Y eso fue en noviembre, muy fuerte, inicio de diciembre, terminó porque entró una época seca, ahí desaparece, pero fue una diseminación muy fuerte desde Pozo Hondo hasta Agua Dulce. Toda la parte del Alto Chaco, todas las pasturas estaban más o menos afectadas. Pasturas que murieron 100%, y apenas se recuperan y viene la langosta. Y esa es la vida del ganadero en el Chaco, del productor en el Chaco. O sea, ¿tienen reporte o al menos datos de lo que dejó esto en perjuicio? Estamos recopilando esa información y yo creo que se puede cuantificar dentro de un rato. Tan fuerte como fue este año. Lo que yo me acuerdo, por lo menos los últimos 10 años, la cigarriña no atacó, digamos, tan masivamente en tan amplia región como fue este año. En este caso, ¿quién absorbe todo esto? ¿El productor directamente? El productor. El productor es el que tiene que absorber todo, el productor es el que tiene que poner, que tiene que costear y tiene que saber cómo salir. Todo no hay, en Paraguay no hay todavía una situación de seguro, etcétera, Sí, etcétera. porque a eso yo me pregunto si ante estos embates, si tenían un plan B o por lo menos si estaban preparados. Es totalmente impredecible y algo que esto es imprevisible. Puedes tener 10 años donde no aparece y te aparece un año muy bueno de lluvia, como fue esta primavera, y te aparece la cigarriña en una dimensión nunca antes vista, ¿verdad? Apenas termina la cigarriña y te comienzan a aparecer estas langostas, ¿verdad?, que hay que saber controlar, ¿verdad? Pero son normales. Esto es algo que mis abuelos ya conocían, o sea, no es nada anormal. Es cíclico, depende de las condiciones climáticas. Justamente hablando de las condiciones climáticas y de lo que tiene que ver también con la producción en el campo y el factor de lo que se genera a partir de la producción de soja. Leíamos reportes que hablan acerca de la absorción del carbono, que muchas veces inclusive dice que es mayor a la de un bosque. ¿Qué nos puede decir de estos informes? Mira, hoy en día no es solamente hoy, hace varios años, hay una lucha muy fuerte entre el sector productivo que quiere desarrollar el Chaco, los que viven de allá, los que se van a invertir y la gente que tiene una cierta expectativa de conservar. Y hay muchas acusaciones. Y el productor como tal no estamos acostumbrados a ir a defender, estamos acostumbrados a trabajar, a hacer las cosas, pero no a publicar muchas veces de lo que se hace, de las investigaciones que se hacen. Entonces, hay estudios muy interesantes hechos localmente por científicos desde la época de la GTZ, los años 80, 90, que tocan estos temas de pluviometría histórica, cómo afecta el desmonte, las pasturas,
el tema del carbono, que hoy está todo muy de moda, ¿verdad? Se habla del calentamiento mundial, a razón de un efecto del ser humano que produce... La deforestación en el Chaco, que está ganando que la etapa deforestación y todo eso, ¿verdad? Entonces, los científicos privados, no financiados por ciertas instituciones oficiales, están demostrando hoy día en sus investigaciones lo que mucha gente no quiere tenerlo como una realidad, que es que no es tanto así como se está hablando, ¿verdad? El Chaco es una región, digamos, que tiene una vegetación muy dura, no de mucho follaje. El monte original no es comparable con el monte de la región lluviosa oriental, ni mucho menos con la mata amazónica, ni de la zona del Paraná. Entonces, en invierno todo está seco. La mayoría de los árboles y de las plantas no tienen hojas, entonces no hay un intercambio. Y los 5 o 6 meses de sequía es normal en el Chaco desde que vinieron los abuelos en el año 27. Ahora, con la introducción de las buenas pasturas, los buenos manejos de pasturas, con la introducción inclusive de agricultura intensiva como son los orgales, los maizales, ahora la soja que está viniendo, hay una absorción y una transformación del carbono mucho más grande de lo que tiene el potencial de ese monte rústico con poco follaje duro que es el Chaco, ¿verdad? Y eso está comprobado, ¿verdad? Y al haber más ese intercambio, también las condiciones pluviométricas están cambiando. Mucha gente dice que el Chaco con el desmonte se va a hacer un desierto. Eso es negativo. Aumenta la absorción. Es imposible. Te cuento por qué. Nosotros estamos observando pistas de aterrizaje de las petrolíferas de los años 50, que después ya no se tocó. Hoy quien no sabe que ahí había una pista, no te das cuenta que eso no es, que eso fue alguna vez desmontado. Una pastura que no se limpia, en 8 años se vuelve monte. Se cierra. La avenida de vuelta del monte duro del Chaco es tan fuerte que hoy absorbe el 30% de los gastos de producción, es mantenimiento de las pasturas, es limpieza de pasturas, ¿tá? Entonces, el Chaco tiene esa rudeza y viene de vuelta a la pastura. Nosotros tenemos pluviometría desde el año 1930 en Filadelfia y coincidentemente otro de los argumentos que dicen que se va a volver desértico, no va a dejar llover, desierto, etcétera, etcétera. La segunda refutación es esa. Desde 1930 hay pluviometría. El Chaco tiene un ciclo de 16 años de alta y de baja. Cada 16 años, más o menos. Entonces es un ciclo. El año más seco hasta hoy registrado fue el 2013. Creo que fue 2013. El segundo año más seco hasta ahí fue 1935. Razón por la cual la guerra del Chaco terminó porque en ese año murieron más soldados por sed que por bala. ¿Verdad? Hasta el 2013 fue el año más seco y no había tala de árboles. O sea, decir que se vuelve desértico sin tener estadísticas es un comentario muy a la ligera. Se está observando que a partir de los años 80, donde comienza la introducción de mayor área de pasturas con mucho follaje, la pluviometría promedio año aumenta. Eso está comprobado por GTZ, por científicos, ¿verdad? A eso iba a ir, que esto es el resultado de un estudio realizado por científicos y expertos que estudian el suelo aquí. Y se observa eso en las estadísticas pluviométricas, ¿no? Okay. Se observa eso. Entonces, hablar que el desmonte, la producción que lo va a volver desértico, no es cierto. Por lo menos los primeros 90 años no. Está lloviendo más que menos. ¿Okay? Decir que se vuelve un desierto porque que se van a venir las dunas, que erosión, que el Chaco es tan invasivo su monte que el costo más alto de la producción ganadera está en mantenerlo limpio. Ahora, hay un paréntesis y aprovechando que mencionabas lo que hace también a las condiciones de suelo que presenta, también hay que sumarle la biodiversidad.
Hay, digamos, esto también que es importante, que muchos dicen, bueno, hay animales que están siendo invadidos en su terreno por parte de como consecuencia de los desmontes, hay áreas que son protegidas. ¿Cómo se mantiene este relacionamiento entre el productor y decir, bueno, una producción amigable con el medio ambiente? Es muy, muy cierto, ese comentario es un comentario muy distribuido, muy voz populi, sobre todo aquellas personas que no están allá, que no están al día a día y que no observan y no ven allá, ¿verdad? Entonces agarran una supuesta consecuencia lógica que no es así. ¿Por qué? Si nosotros miramos históricamente el Chaco, y el Chaco estoy hablando del Chaco seco, del Alto Chaco, donde ocurre esa transformación de monte a zonas productivas, estamos viendo de que antes de los años 80, cuando todavía no había apertura de montes, los lugares de aguadas que hay, sobre todo en invierno, no están menos que a cada 10 o 20 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que cualquier vida silvestre tenía que desplazarse enormemente para conseguir sobrevivir en aguadas porque se seca todo. Ese es un argumento. Dos, en el monte cerrado, las especies que tenemos nosotros no se mueven lejos. Está comprobado con marcadores, con sensores dirigidos por computadoras, que los yaguaretés, los venados, etcétera, donde tienen su hábitat, no se mueven a una distancia grande, si tienen las condiciones de vivir ahí. ¿Tá? Entonces, al abrir más pasturas, bajo la ley que hace muchos años está y que se está cumpliendo, se está generando una integración entre la fauna y la ganadería, en este caso, donde hoy en día no hay 2 kilómetros cuadrados que no hay una fuente de agua, por los bebederos que se instalan. Cada potrero, cada segundo potrero tiene un bebedero. Eso significa que toda la fauna puede acceder fácilmente a consumo de agua. Están los tajamares, están los bebederos, están las reservas. Por un lado, comida. La mayoría de los animales son herbívoros. Tenemos la cadena de los carnívoros, donde el yaguareté es la cúspide, y si observa, hoy yaguaretés todos gordos, lo que estamos observando en programas de monitoreo, en programas con cámara, con organizaciones como la BCS, la BBF, etcétera, ¿verdad? Hay programas donde en el medio de las colonias, donde uno diría, donde no puede haber vida silvestre porque la civilización está como en Asunción, aparece el puma a 5 kilómetros de Filadelfia, cachorros de puma, quiere decir que hay una madre por ahí, procreando y tiene las condiciones para sobrevivir. Aparece venado, tapir, carpincho, yaguareté, atacando ovejas, en el medio de los centros urbanos de las colonias, donde tenemos la menor cantidad de, digamos, reservas de protección, hay cualquier cantidad de oferta de comida y de agua. Y si se multiplican en un ambiente como eso, cualquier animal significa que está satisfaciendo su necesidad de sobrevivencia. Cuando satisface su necesidad de sobrevivencia, entra en procreo. Y cuando se procrea, tiene como para hacer sobrevivir la prole y volver a procrearse. Entonces, ese es el equilibrio de un animal para decir, una vaca está adaptada a esta condición climática cuando ella se procrea. Ahí tiene comida, sobrevive, temperatura adaptada, reúne todas las condiciones y después pasa eso a multiplicar. La vida silvestre ocurre lo mismo. Entonces, hoy las franjas, como exige la ley, las reservas forestales, las conexiones entre los sistemas, vemos un aumento de la cantidad de animales por especie y vemos el aumento de especies y vemos nuevas especies que no habían. Tuyuyú cuartelero, que conocemos acá en los bañados Los Palmares, aparecen en la zona cerca de Tajamares, allá donde... O sea, que migraron a una zona, digamos, ¿Por qué? Porque tienen un ambiente, encuentran un ambiente donde tienen para sobrevivir. Don Evo, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Le agradezco muchísimo su explicación. Espero que esto también sea tenido en cuenta por los televidentes porque es importante socializar sobre estos temas. Muchísimas gracias. A la orden y cuando gusten.